El día de hoy les vamos a hablar acerca de la física y los biomateriales. Primero, ¿qué son los biomateriales? La palabra biomaterial se divide en dos: bio, que significa vida, y material, que significa sustancia. Definiciones hay muchas para definir a un biomaterial, sin embargo nosotros haremos mención de tres. La primera es material utilizado en un dispositivo médico pensado para interactuar mutuamente con sistemas biológicos. La segunda, cualquier sustancia o combinación de sustancias de origen natural o artificial que puede ser usada durante cierto tiempo como un todo o como parte de un sistema que permite tratar, aumentar, reemplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo humano. Y la tercera, material sintético empleado para reemplazar parte de un sistema vivo que está en íntimo contacto con fluidos biológicos. El objetivo principal de los biomateriales es el de establecer la función y facilitar la curación de las personas después de una lesión o enfermedad para apoyar, mejorar o reemplazar tejido dañado o una función biológica. No cualquier material puede ser un biomaterial. Para eso tiene que cumplir ciertas características o requisitos. Estas características son: biocompatibilidad. ¿Qué es la biocompatibilidad? La biocompatibilidad es la habilidad de un material para ser aceptado por el cuerpo del paciente y que además no irrite los tejidos circundantes, no provoque una respuesta inflamatoria, no produzca reacciones alérgicas y que no tenga efectos carcinogenéticos, es decir, que no produzca cáncer. Debido a las características del sistema inmunológico, cuando se introduce un cuerpo extraño en el organismo, este tiende a rechazarlo o incluso a atacarlo, generando dolores, inflamaciones que pueden provocar la retirada de dicho material. Por lo tanto, es importante que todos los materiales tengan que cumplir una biocompatibilidad. Las otras características que debe de cumplir son: tienen que ser químicamente estables, tener buena resistencia mecánica, densidad y peso, forma y tamaño adecuados, barato, reproducible y fácil de fabricar. Existen dos tipos de biomateriales: los naturales y los sintéticos. Los naturales son polimerizados en seres vivos, ya sean animales, plantas, microorganismos u hongos, y posteriormente aislados para su uso. Este tipo de biomateriales y sus derivados tienen la ventaja de poseer alta biocompatibilidad, buenas reacciones inmunes en vivo, funcionalidad y durabilidad. Los sintéticos son los materiales más versátiles. Dentro de las aplicaciones biomédicas se encuentran lentes de contacto, vehículos farmacéuticos, materiales odontológicos, sustratos para ingeniería de tejidos, entre muchos otros. Señalan que las investigaciones se deben centrar en el desarrollo de polímeros sintéticos biodegradables y o bioabsorcibles. Existen muchos tipos de biomateriales sintéticos, sin embargo nosotros vamos a hablar nada más de los poliacrilatos, polisiloxanos, poliamidas sintéticas, policarbonatos, poliésteres, poliuretanos, poliestirenos, poliolefinas, resinas termoestables, polioles y aloalcanos. Y en cuanto a los naturales, del colágeno, queratina, fibroína, poliésteres naturales, quitosano y el alginato. Dentro de las aplicaciones de estos copolímeros se encuentran marcapasos cardíacos, bombas de infusión, diálisis peritoneal, entre otros. El PBA es un polímero y las aplicaciones de este polímero son muy variadas. Entre estas se encuentran córneas artificiales, lentes de contacto, páncreas artificiales, hemodiálisis, reemplazo de cartílagos, sistemas de liberación controlada de medicamentos, lágrimas artificiales, soportes para ingeniería de tejidos, entre muchas otras. Por ejemplo, en la imagen que están viendo se ve un marcapasos ya puesto. Ahora hablaremos de los aloalcanos. Muchos compuestos halogenados pueden ser tóxicos, sin embargo uno de los principales de este grupo es el teflón. En aplicaciones biomédicas sobresalen sus buenas propiedades mecánicas, las cuales lo sitúan como candidato para reemplazo de cartílagos, huesos, tendones y como material para cirugías de reemplazo total de cadera. Resinas termoestables.
En aplicaciones biomédicas sobresale el uso de fibra de carbono debido a que generan mayor efecto alergénico. Materiales compuestos de fibra de carbono se usan en aplicaciones odontológicas, placas óseas, tornillos y reemplazo total de cadera. Ahora, en cuanto a los naturales, el primero es el colágeno. El uso de colágeno se expandió rápidamente por la industria farmacéutica y actualmente es usado como biomaterial para el desarrollo de la ingeniería de tejidos y sistemas apósitos, piel artificial, injertos de hueso, córneas, implantes de tendones, regeneración de nervios, piel y órganos. Todo lo anterior debido a su baja toxicidad y alta adhesión celular. Queratina. La queratina es una proteína insoluble en agua. En la actualidad se puede aislar para obtener películas, fibras, esponjas, hidrogeles y soportes celulares. Las aplicaciones de la queratina en biomedicina aún se están investigando. Fibroína. La fibroína es biocompatible, biodegradable, permeable. Actualmente la fibroína se ha empleado para la fabricación de matrices y cultivos de células para la formación de una gran variedad de tejidos, en los que se incluye el cartílago, ya que facilita la adhesión y la proliferación celular. También se ha usado en suturas y recubrimientos para heridas. Poliésteres naturales. Debido a sus altos costos de producción, han reducido las aplicaciones biomédicas, en donde se usan para suturas, implantes, válvulas cardíacas y soportes para regeneración del hueso. Quitosano. El sulfato de queratán y el ácido hialurónico hacen que este biomaterial sea apropiado para su uso en la ingeniería de tejidos, específicamente en la regeneración y reparación de tejidos como la piel, el hueso, el cartílago y los nervios. Alginato. En el cultivo de células in vitro ha mostrado que ayuda a mantener su fenotipo, pero puede generar reacciones inflamatorias después de su implante in vivo. Cuando nos hace en el dentista un molde, ese material del cual está hecho se llama alginato. Ahora les voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas de cada biotipo de biomaterial. El primero es los polímeros, que son el silicón, teflón, dacrón y nylon. Las ventajas son que son elásticos, fáciles de fabricar y de baja densidad. Las desventajas es que tienen una baja resistencia mecánica y degradación con el tiempo. Los metales, que son las aleaciones de titanio y aceros de bajo contenido de carbón, las ventajas es que son resistentes a esfuerzos de alto impacto, alta resistencia al desgaste, etc. Y las desventajas es que tienen una baja biocompatibilidad, corrosores en medios fisiológicos, alta densidad, pérdida de propiedades mecánicas con tejidos y conectivos suaves. Y las cerámicas, que son los óxidos de aluminio, aluminatos de calcio, etc. Las ventajas son que tienen una buena biocompatibilidad, resistencia a la corrosión e inerte, y las desventajas es que tienen una fácil fractura ante esfuerzos de alto impacto. También tienen una difícil fabricación y baja resistencia mecánica. Y en cuanto a los compuestos, que son la cerámica y el metal, la ventaja es que tienen una buena compatibilidad inerte y resistencia a la corrosión. La desventaja es que carecen de consistencia en la fabricación del material. La aplicación de los biomateriales en el sistema óseo se utiliza para el reemplazo de articulaciones, para las placas, para la fijación de fracturas, para el cemento de huesos, así como para la recuperación de algún defecto óseo. Los materiales que el sistema cardiovascular se utiliza en las prótesis vasculares, en catéter y las válvulas del corazón. Los materiales frecuentemente utilizados es el teflón, dacrón, el tejido reprocesado, los materiales hechos con goma de silicona y acero inoxidable. Para los órganos, su aplicación es el corazón artificial, riñón artificial y algunos respiradores artificiales. Los materiales frecuentemente utilizados son materiales compuestos por silicona, colágeno, la celulosa y goma de silicona. Aquí se muestran algunos ejemplos como las prótesis vasculares, las válvulas del corazón y en los órganos un corazón artificial y un riñón artificial. Para los sentidos se ocupa y algunas sondas moleculares. También es utilizado como biosensor en algunos dispositivos de monitoreo en la glucosa de la sangre y como sensores de actividad cerebral. De la historia de los biomateriales.
Como todos sabemos, en la prehistoria, los seres humanos y algunos seres vivos han desarrollado materiales según sus necesidades. Por ejemplo, en la Edad de Piedra utilizaban las piedras o los huesos para fabricar sus herramientas. Todo esto para cubrir las necesidades que ellos querían. Se movilizaba con una punta de una flecha clavada a su cadera. La herida cicatrizó y la presencia de la flecha en su cuerpo aparentemente pues no le impedía hacer sus actividades. Este implante no deseado nos demuestra que el cuerpo humano puede relacionarse con materiales extraños. Cabe mencionar que la flecha no tiene ningún parecido con los biomateriales de ahora, pero demuestra que el cuerpo es apto para poder relacionarse con este tipo de materiales. Bueno, aquí les muestro como una línea del tiempo. Se movilizaba con una punta de una flecha clavada a su cadera. La herida cicatrizó y la presencia de la flecha en su cuerpo aparentemente pues no le impedía hacer sus actividades. Este implante no deseado nos demuestra que el cuerpo humano puede relacionarse con materiales extraños. Cabe mencionar que la flecha no tiene ningún parecido. Ahora vamos a hablar sobre qué tiene que ver la física con los biomateriales. Debido a que los biomateriales se usan en prácticamente todo en la medicina, se utilizan ondas, se utilizan propiedades físicas, prácticamente la física todo. Sin embargo, yo voy a mencionar acerca de las propiedades físicas. Lo primero que vamos a hablar es la fabricación y el uso de los materiales, ya que depende de sus propiedades. ¿De qué propiedades? Tenemos 4 tipos de propiedades: ópticas, térmicas, mecánicas y eléctricas. Las ópticas son las de absorción de la luz y el índice de refracción. Las térmicas, la temperatura de uso prolongado, conductividad térmica. Las mecánicas, resistencia, rigidez, ductibilidad. Y las eléctricas, conductibilidad y aislante térmico. Por ejemplo, para la elaboración de un hueso sintético se utilizan poliolefinas, las cuales poseen la propiedad de la rigidez, son duras, suficiente para la elaboración de una prótesis, desde un hueso pequeño hasta una rodilla completa. Cuando estiramos un material, son las fuerzas entre los enlaces moleculares, es decir, la fuerza de atracción y repulsión entre los átomos que las componen, las que determinan el comportamiento del material. Inicialmente, la mayor parte de los materiales cumplen con la ley de Hooke, es decir, la fuerza que se aplica para estirarlo es proporcional a la distancia de deformación. La constante de proporcionalidad se llama constante elástica y está relacionada directamente con la energía del enlace. Cuando un material es sometido a deformación por estiramiento, es posible determinar 2 regiones bien marcadas en el comportamiento que presenta. La elástica, donde la deformación es proporcional al esfuerzo aplicado. El material regresa a su forma original cuando la fuerza que actúa sobre él se elimina, y la plástica, en la que no existe proporcionalidad. Entre la fuerza aplicada y el estiramiento, en este caso el material no regresa a su forma original al anularse la fuerza que actúa sobre él. Generalmente, los materiales sometidos a fuerzas pequeñas siguen un comportamiento de tipo elástico, pero a medida que la fuerza crece, el comportamiento pasa a ser del tipo plástico, y si la fuerza sigue creciendo, puede ocurrir la fractura del material. La resistencia al impacto es la cantidad que puede absorber un material de energía debido a la fuerza ejercida sobre él por un golpe, es decir, por una fuerza grande en magnitud aplicada durante un tiempo muy corto. Esta es otra de las pruebas que tiene que pasar un material que se requiere para implantación. Los requisitos sobre la medida dependerán del uso que se le dé. La dureza es una medida de la deformación plástica y se define como la fuerza por unidad de área de penetración o indentación en el material. Para terminarla de manera experimental, es claro que el método dependerá del tipo de material de que se trate. En el caso de metales, por ejemplo, se incrusta una punta diamante en forma de pirámide en la superficie del material con una fuerza conocida y se mide la penetración que alcanza. Si se trata de un polietileno, se utiliza una esfera de acero inoxidable sobre la superficie, midiéndose la penetración que alcanza para una carga dada. Otra propiedad importante del biomaterial es la de termofluencia, es decir, la deformación que sufre con el tiempo al someterse a una carga conocida. La deformación elástica que sufre inicialmente el material ante una carga dada
es seguida de una termofluencia, antes de que se presente la fractura. Para poner en movimiento un objeto en reposo, la fuerza que lo empuja al moverse debe de vencerse justamente la resistencia ejercida por la fricción, que es mayor entre superficies rugosas e irregulares que en superficies lisas y pulidas. De igual forma, un objeto que se encuentre en movimiento sin una fuerza constante de su lado verá su velocidad disminuida a medida que la fuerza de roce venza la del empujón inicial. Por otro lado, los objetos más pesados muestran mayor roce que los livianos, en los casos en que la gravedad se sume a la resistencia al movimiento. La fricción además puede ocasionar impacto en la superficie del movimiento. Es perceptible porque a menudo genera calor o incluso desgaste en ambas superficies. Es por eso que es importante que los especialistas escojan el biomaterial que genere menos fricción para la elaboración de una prótesis o instrumento. En las prótesis de uniones entre huesos, el desgaste es muy importante y resulta del movimiento y recolocación de los materiales usados. Hay diferentes tipos de desgastes. El corrosivo, debido a la actividad química de algunos de los materiales de la unión, y el de fatiga superficial, debido a la formación de pequeñas fracturas que pueden dar lugar a un rompimiento del material. Y el abrasivo, en el cual partículas de una superficie son empujadas hacia la otra en la que se adhieren, debido al movimiento al que se tiene. Cuando hay lubricación entre dos superficies en contacto, la fricción y las propiedades de desgaste cambian drásticamente. En la mayoría de las aplicaciones a implantes existe algún tipo de lubricante. Es sumamente importante. Por medio de un cabezal que no permite que se dispersen a varias direcciones y al mismo tiempo hacen que se enfoquen para su salida. Al igual que en los equipos de ultrasonido, se interpone entre el cabezal aplicado y la zona de piel afectada un gel que favorece la conducción de las ondas. Así los tejidos orgánicos se verán sometidos a una onda intensa y deformante que avanzará hasta ser amortiguada. Otro punto muy importante es el desgaste, ya que en las prótesis de uniones entre huesos el desgaste es sumamente importante porque resulta del movimiento y la recolocación de los materiales unidos. Cabe mencionar que hay tres tipos de desgaste. El primero es el corrosivo, en el que es debido a la actividad química de algún material de la unión. También está el de fatiga superficial, que es debido a la formación de pequeñas fracturas que pueden dar lugar a un rompimiento del material. Y por último, el abrasivo, en el cual las partículas de una superficie son empujadas hacia la otra en el que se adhieren debido al movimiento que se tiene. En conclusión, los biomateriales son importantes en prácticamente todo lo que tenga que ver con la medicina y la física con los biomateriales. Por lo tanto, los biomateriales están produciendo un gran avance en muchos campos de la medicina por ser cada vez mejores y más compatibles con el ser humano. También estos avances han aumentado la probabilidad de vida de las personas y también la disminución de muchas enfermedades. Es por eso que es muy común que ya casi todos hayan usado alguna vez o en este momento usen algún biomaterial. Al haber variedad de biomateriales, pueden ser utilizados para aplicaciones muy variadas, los cuales lo hacen indispensables para prácticamente todo lo que engloba la medicina, prótesis materiales, quirúrgicos, terápicos, etc. Por lo tanto, este proyecto fue muy importante para nosotros, ya que el investigarlo y el ver cómo funciona nos ayuda bastante a complementar para lo que vamos, para nuestras carreras, para nuestro futuro o simplemente para el día a día, ya que en algún momento podemos llegar a utilizar un biomaterial.